Madre soltera descubre que sus suegros le ocultaron la infidelidad durante años. Nadie sabe que descubrí la verdad sobre mi matrimonio en el funeral de mi suegro. Estaba parada junto a su ataúd cuando su hermana, una mujer mayor que apenas conocía, se me acercó con los ojos rojos e hinchados y me susurró algo que destruyó todo lo que creía saber sobre mi vida. Lo sabía, dijo apretando mi mano con dedos helados. Jorge siempre supo lo de las aventuras de Marcos. Los encubrió durante años. Pensé que tenías derecho a saberlo, ahora que él ya no está. Me quedé paralizada. Mientras la gente pasaba dando pésames, mi esposo Marcos estaba al otro lado de la sala, consolando a su madre. Mi hijo Julián, de 6 años, jugaba tranquilamente con sus primos en el jardín. Y yo acababa de enterarme de que los últimos 8 años de mi vida habían sido una mentira cuidadosamente orquestada por mi suegro. Necesito detalles. Le susurré a la tía con una urgencia que rayaba en desesperación. ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo. Me llevó a un rincón apartado de la funeraria y con voz baja me contó cosas que hicieron que el piso se inclinara bajo mis pies. Marcos había tenido al menos 3 aventuras que su padre conocía. Una con una compañera de trabajo que duró 2 años. Otra con una mujer que conoció en el gimnasio. La más reciente con alguien del vecindario, aunque la tía no sabía exactamente quién. Jorge no solo lo sabía, sino que activamente lo ayudaba. Le daba coartadas, le prestaba dinero cuando necesitaba pagar hoteles o regalos. Le advertía cuando yo sospechaba algo. ¿Había sido el cómplice? Perfecto. ¿Y tu suegra? Pregunté sintiendo náuseas. Elena también lo sabía. La tía asintió con expresión triste. Todos lo sabían. Jorge, Elena, incluso algunos primos pensaban que te estaban protegiendo, que era mejor que no supieras, que así la familia se mantenía unida. La familia, repetí con amargura, mantener la familia unida mientras me convertían en una tonta que no veía lo que todos los demás sabían. Regresé junto a Marcos intentando mantener la compostura. Me miraba desde el otro lado de la sala con expresión cansada y triste por la muerte de su padre que lo había protegido y encubierto, mientras me engañaba sistemáticamente. Su padre que había priorizado el orgullo masculino y la complicidad de género sobre la verdad, y mi derecho a tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Esa noche, después del funeral, cuando finalmente estuvimos solos en casa y Julián dormía, me senté frente a Marcos en la sala y le pregunté directamente. ¿Tu tía? Me contó algo hoy. Sabrá aventuras sobre tu padre, encubriéndote. ¿Es verdad, Ambi? Como su rostro pasaba por varias expresiones. Sorpresao, iniciao. Luego cálculo. Finalmente, resignación. Sabía que eventualmente esto pasaría. Sabía que sin papá protegiendo los secretos, todo se desmoronaría. Entonces es verdad. Sentí como algo dentro de mí se cristalizaba en una furia fría y dura. ¿Cuántas veces me engañaste? Mientras tu padre te cubría. No importa el número, dijo evitando mi mirada. Ya terminaron. Ya pasó. No tiene sentido remover el pasado. No tiene sentido. Mi voz subió de volumen. 8 años. Marcos, 8 años de matrimonio donde aparentemente fui la única que no sabía que era un chiste. Tu familia entera lo sabía. Tu padre me miraba a los ojos en las cenas familiares, sabiendo que estaba ayudando a su hijo a traicionarme. Tu madre me abrazaba y me llamaba hija, mientras guardaba secretos que habrían cambiado todo. Mis padres te querían. Intentó defender. Por eso, no te dijeron, porque sabían que si te enterabas, te irías, y la familia se destruiría. Así que la solución fue convertirme en la idiota ignorante que mantenía la farsa funcionando. Sentí lágrimas de rabia, quemando mis ojos. La solución fue robarme años de mi vida, donde pude haber tomado decisiones diferentes si hubiera sabido la verdad. Marcos se levantó intentando acercarse, pero retrocedí. No me toques. No te atrevas a tocarme ahora. Necesito saber todo. Cada aventura, cada mentira. Cada vez que tu padre llamó para avisarte que yo estaba sospechando algo, lo que siguió fue una confesión larga y dolorosa. Había sido peor de lo que la tía había sugerido. No 3 aventuras, sino 5. Algunas duraron meses.
una más de un año. Había gastado dinero de nuestra cuenta conjunta en regalos para esas mujeres. Había llevado a una de ellas a un restaurante donde habíamos celebrado nuestro aniversario. Había usado como excusas viajes de trabajo que nunca existieron. ¿Y tu padre?, pregunté con voz temblorosa. Específicamente, ¿qué hizo? Me daba coartadas cuando las necesitaba, admitió Marcos finalmente. Si decías que ibas a llamar a la oficina, él llamaba primero para avisarme. Si preguntabas dónde había estado, me inventaba historias y él las respaldaba. Una vez, casi nos descubres cuando llegaste temprano a casa y él te entretuvo afuera durante 20 minutos, mientras yo sacaba a alguien por la puerta trasera. El nivel de premeditación y coordinación me dejó sin aliento. No había sido descuido o debilidad momentánea. Había sido un sistema elaborado de engaño que requería planificación y múltiples participantes. Mi suegro había invertido tiempo y energía en asegurar que yo nunca descubriera la verdad. ¿Y tu mamá? Insistí en Elena, ¿qué papel jugó? Marcos suspiró pesadamente. Ella sabía, papá le contaba todo. Al principio creo que no estaba de acuerdo, pero eventualmente aceptó que era mejor mantenerte en la ignorancia. Decía que algunas esposas prefieren no saber, que así todos podíamos ser felices. Felices, la palabra sonaba obscena. Todos felices menos yo que vivía en una realidad fabricada. Todos cómodos menos yo que confiaba en personas que me veían como alguien demasiado frágil o tonta para manejar la verdad. Esa noche dormí en la habitación de invitados. O más bien, me quedé despierta mirando el techo, mientras procesaba años de memorias que ahora se veían completamente diferentes. Todas esas cenas familiares donde Jorge contaba chistes y me servía vino. Todas esas veces que Elena me llamaba para charlar y preguntarme cómo estaba el matrimonio, todos esos momentos que pensé eran amor familiar cuando en realidad eran actuaciones diseñadas para mantenerme engañada. A la mañana siguiente fui directo a casa de Elena. Necesitaba escucharlo de ella. Necesitaba entender ¿cómo una mujer podía hacer eso a otra mujer? Abrió la puerta todavía en bata y con ojos hinchados de llorar a su esposo muerto. Sé todo, le dije sin preámbulos. Sé que Jorge encubría a Marcos. Sé que tú lo sabías. Necesito que me expliques cómo pudiste mirarme a la cara durante años sabiendo lo que sabías. Entró a su casa y cerró la puerta detrás de nosotras. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos tomado café y charlado como madre e hija. Ahora, ese sofá parecía contaminado con la memoria de todas esas conversaciones falsas. Los hombres son así, dijo finalmente con voz cansada. Tienen debilidades. Cometen errores, pero eso no significa que no amen a sus familias. Marcos, te ama a Julián. Jorge pensó que estaba protegiendo eso al no dejar que algo temporal destruyera algo permanente. Algo temporal. Repetí con incredulidad. 5 aventuras durante 8 años no son algo temporal. Elena es un patrón. Es una elección repetida. Y ustedes facilitaron cada una de esas elecciones mintiendo por él. Queríamos que fueras feliz, insistió. ¿Te veíamos feliz? ¿Veíamos a Julián feliz? ¿Para que arruinar eso con información que solo causaría dolor? No era su decisión. Sentí como mi voz se quebraba. No tenían derecho a decidir por mí qué información merecía saber sobre mi propia vida. Me robaron mi capacidad de elegir. Me robaron años donde pude haber dejado a Marcos o exigido terapia de pareja o tomado cualquier otra decisión informada. Me mantuvieron en una jaula dorada pensando que era por mi bien. Elena comenzó a llorar. No queríamos lastimarte. Jorge siempre decía que eras demasiado sensible, que no podrías manejar la verdad. ¿Qué te irías? Y nos quitarías a Julián. Ahí estaba la verdad real. No me habían protegido por amor o compasión. Me habían mantenido ignorante para asegurar su propio acceso a mi hijo, para mantener intacta la imagen de familia perfecta que proyectaban al mundo, para evitar el escándalo y la incomodidad de un divorcio. Tenías razón en una cosa, le dije levantándome para irme. ¿Me voy, Ann? Y sí, Julián viene conmigo. Pero no porque finalmente supe la verdad, sino porque ustedes demostraron que su lealtad siempre fue con Marcos, no conmigo. Que me veían como un útero portador de nietos y una actriz en su teatro familiar. No como un ser humano con derecho a la verdad.
Los meses siguientes fueron caóticos. Pedí el divorcio. Inmediatamente. Marcos intentó convencerme de que fuéramos a terapia, de que le diera otra oportunidad, ahora que todo estaba al descubierto. Pero yo sabía que lo que estaba roto no eran solo sus infidelidades, sino toda la base de confianza sobre la que habíamos construido nuestra relación. Esa base había sido una ilusión desde el principio. Elena intentó hablar conmigo múltiples veces. Me mandaba mensajes largos explicando que Jorge había actuado desde el amor, que los hombres de su generación veían estas cosas diferente, que ella misma había perdonado infidelidades de Jorge décadas atrás y su matrimonio había sobrevivido, como si su elección de permanecer en un matrimonio infiel fuera un modelo que yo debiera seguir. La familia de Marcos se dividió. Algunos primos me apoyaron discretamente, diciendo que siempre les había parecido mal el encubrimiento. Otros me culparon por no ser más comprensiva, por no entender que así funcionaban las familias tradicionales, por priorizar mi orgullo herido sobre el bienestar de Julián. Pero Julián estaba bien, confundido por la separación, pero adaptándose. Le expliqué en términos apropiados para su edad que papá y mamá ya no podían estar juntos porque papá había roto promesas importantes, que ambos lo amábamos, pero que a veces el amor entre adultos se complica de formas que los niños no. Necesitan entender completamente. Lo que más me dolía no eran las infidelidades en sí mismas, sino la conspiración familiar alrededor de ellas. El hecho de que Jorge había convertido el engaño a su nuera en un proyecto familiar, que Elena había elegido la lealtad ciega a su hijo sobre cualquier solidaridad de género o decencia humana básica, que toda una familia había decidido colectivamente que mi derecho a la verdad era menos importante que su comodidad. Un año después del funeral de Jorge, Elena me llamó desde el hospital. Había tenido un derrame cerebral menor y estaba asustada. Quería que la visitara. Quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Fui porque a pesar de todo, no soy cruel. La encontré pequeña y frágil en esa cama de hospital, tan diferente de la mujer que había orquestado años de engaños. Me tomó la mano con dedos temblorosos. Lo siento, dijo con voz débil. Estuve pensando mucho desde que Jorge murió. En todas las decisiones que tomamos, en cómo te tratamos, tenías razón. No era nuestro derecho decidir por ti. Pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero en realidad estaba protegiendo a mi hijo de las consecuencias de sus acciones. Y eso no te protegió a ti, ni le enseñó a él a ser mejor. Era la disculpa que había estado esperando, pero que llegaba demasiado tarde para cambiar algo. El daño estaba hecho, la confianza destruida. Los años perdidos no regresarían. Te perdono, le dije finalmente, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con resentimiento me pesa más que soltarlo. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que volveremos a ser lo que éramos. Significa simplemente que elijo seguir adelante sin este peso. Elena murió 3 meses después. En su funeral, se hice a Marcos con una mujer nueva, joven, bonita, claramente enamorada de él. Me pregunté si ella sabía en qué se estaba metiendo, si su familia le contaría la verdad si alguna vez Marcos volvía a sus viejos patrones. Decidí que no era mi responsabilidad advertirle. Cada persona tiene que aprender sus propias lecciones. Ahora, 2 años después del funeral de Jorge, estoy reconstruyendo mi vida desde cero. Tengo un trabajo que me gusta, un apartamento pequeño, pero acogedor, amistades reales basadas en honestidad y respeto mutuo. Y sobre todo, tengo paz, la paz de saber que nadie me está mintiendo, que no hay secretos envenenando mi vida desde las sombras. Julián ve a su padre regularmente, y eso está bien. No quiero quitarle a su papá, pero también estoy criando a un hijo que entiende que las promesas importan, que el engaño no es amor, que mantener secretos para proteger a otros del dolor de sus propias decisiones no es bondad, sino cobardía. Si estás leyendo esto y sospechas que tu familia política, o incluso tu propia familia, te está ocultando verdades importantes sobre tu relación, confía en tu intuición.
Pregunta las preguntas difíciles. Exige respuestas honestas, y si descubres que han estado mintiendo, recuerda que su traición dice todo sobre ellos, y nada sobre tu valor. Mi suegro murió pensando que había protegido a su familia, pero lo único que hizo fue enseñarle a su hijo que las mujeres no merecen la verdad, que el engaño es aceptable si lo haces con suficiente cuidado, que la familia es más importante que la integridad. Esas lecciones destruyeron mi matrimonio, pero también me liberaron. Me liberaron para encontrar una vida donde no tengo que adivinar qué es verdad y qué es teatro, donde puedo confiar en las personas que me rodean porque han demostrado ser dignas de confianza. Y esa libertad vale más que cualquier farsa de familia perfecta que Jorge y Elena trabajaron tan duro para mantener, aunque me haya costado 8 años de mi vida aprenderlo.